Bueno, pues hoy les traigo un poco de teoría del método de McCabe-Thiele. Esta es una introducción al método de McCabe. Y bueno, pues miren, el método de McCabe se inventó en 1925 por McCabe y Thiele. Es un método gráfico basado en el método de Lewis y se basaron en las ecuaciones de operación, las cuales observaron que se trataban de líneas rectas. Este método pues es exclusivamente un método gráfico, se basa en sacar líneas rectas y con esto nos ayuda a saber cuántos platos tenemos, cuántos platos necesitamos para la destilación de una solución. Entonces miren, aquí les puse algo de nomenclatura de este método. Como sabemos es una mezcla binaria, entonces solo van a entrar dos componentes. La parte de arriba de la columna es la zona de rectificación y la parte de abajo de la columna es la zona de agotamiento. Entonces aquí entra un flujo de la solución, está en kilomol por hora por lo regular, y tenemos la fracción de alimentación. Estos están moles y entra en la columna, el más volátil sale para arriba y sale como vapor de este lado por la parte superior de la columna, entra un condensador y una parte se recircula a la columna y otra parte pues ya sale como destilado. Entonces, eh, la D le vamos a poner que es el flujo de destilado que sale y L0 es el flujo de condensado que recircula la columna, que es lo que está acá. Entonces sale como vapor, entra el condensado y salen como líquidos, ¿no? Una parte se recircula la columna y otra sale como destilado. Y pues la XD es la fracción del destilado, ¿no? Del componente A y del componente B. En la zona de agotamiento tenemos que entra la solución, la parte menos volátil se va para abajo de la columna, sale de este lado como líquido y aquí hay un hervidor que una parte la recircula de regreso como vapor aquí a la columna y otra parte ya la saca como residuo. Entonces aquí les puse que L' es el flujo de líquido que sale de la columna en la zona de agotamiento y V' es el flujo de vapor en la zona de agotamiento. Y pues aquí ya sale el residuo, el flujo de residuo y la fracción del residuo. Entonces aquí también a veces nos piden sacar el calor del condensador y también nos piden a veces sacar el calor en el hervidor, ya depende del problema. Y bueno, aquí les puse las líneas de operaciones que vamos a ocupar para este método. La más importante es la LOCE, que es la línea de operación en la zona de enriquecimiento. Entonces aquí les puse algo del balance, muy sencillo. Entonces esta es la parte de arriba de la columna, sale el vapor, entra el condensador, una parte hay reflujo para, para la para la columna y otra parte se destila, ¿no? Entonces, miren, aquí el vapor es igual a L0, que es el que está aquí, más D, ¿no? Entonces entra y salen dos. Aquí está la ecuación. Entonces, el reflujo externo eh, va a ser igual al líquido que entra, que regresa a la columna, entre el destilado. Entonces aquí ya se despeja el, el, el L0, que es el que regresa a la columna, nos queda el reflujo por el destilado. Entonces, ya como tercera ecuación, sustituimos L0 aquí y nos queda RD más D, ¿no? Entonces, aquí ya nada más se factoriza y listo. Lo único que es eh, lo que faltaría es pues sustituir en una ecuación de la pendiente, que sería una línea recta. Entonces pues aquí queda ya la sustitución y aquí está
la ecuación que nosotros vamos a utilizar pues el 100% de los problemas. Más o menos así sale esta ecuación y así se deducen. Entonces pues es importante más o menos saber de dónde sale esta ecuación, ¿no? Y aquí no se los puse desarrollado, pero lo más importante de la línea de alimentación, de sacar la línea de alimentación, es cómo calcular la condición térmica, que es la Q. Cuando es líquido saturado, sabemos que Q va a ser siempre 1. Cuando es líquido a vapor, si nos da la fracción vaporizada, pues simplemente utilizamos esta fórmula y listo, tenemos Q. Si no nos la llegan a dar, pues tenemos que calcularla con esta fórmula o con esta, dependiendo de los datos que tengamos. Entonces ahí, dependiendo del problema, es como vamos a utilizar las ecuaciones. Hay otra ecuación que también es importante, pero la verdad es que no la he utilizado eh, muy frecuente, un 5% la he utilizado, entonces la verdad no es tan importante, pero la voy a poner en el problema 2, entonces para que vean que también se puede hacer de otra manera. Entonces miren, les voy a explicar de nuevo el método McCabe, ya lo había explicado en un video, pero aquí les voy a explicar otra vez cómo se hace este método. El método se basa primeramente en poner nuestra fracción de destilado del componente más volátil. Entonces tenemos que un ejemplo, punto 96. Entonces sacamos una línea recta hasta la intersección de la primera línea y esa es nuestra primera línea. Posteriormente sacamos con la fracción de alimentación, todo es con respecto del más volátil. Entonces por ejemplo, que tengamos punto 3, igual lo marcamos y sacamos una línea para la intersección de esta línea. Y igualmente con la fracción de residuo del componente A, y pues esta es muy pequeñita y esa está aquí. Luego sacamos con la línea de alimentación, sacamos esta, con la ecuación de alimentación, línea de alimentación, sacamos esta línea. Entonces por lo regular se saca teniendo ya este valor, que es este ya se saca el valor que tengamos aquí, le sacamos el arco tangente y nos va a salir el ángulo. Entonces de aquí ponemos nuestro transportador, y de aquí para acá pues son como 60, son como 80, 70 grados. Entonces esta va a ser nuestra referencia, y bueno, tomen su referencia. Si aquí son 90, aquí son 70 o 80. Entonces esa es la siguiente línea. Luego como esta ya la teníamos que haber calculado, que sale de aquí, que es este valor. Entonces siempre nos va a salir como de punto 20 y tantos, punto 3, punto 4. Entonces de la intersección donde llegó esta línea, vamos a sacar otra línea hasta acá, que es nuestra B. Entonces aquí vamos a marcar un puntito, lo que nos dé, vamos a poner nuestro valor y sacamos la línea hasta acá, ¿no? Y después ya que tenemos esas líneas, vamos a sacar esta línea de aquí a acá. Esa nada más hay que trazarla para tener una referencia. Y finalmente sacamos nuestros platos teniendo como referencia esta línea que es de la B. Entonces sacamos esta, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y también tener cuidado con esta línea, la que marcamos hasta el último. Hay que marcarla porque a veces nos bajamos hasta acá y pues no.
Entonces es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 platos, por ejemplo aquí, ¿no? Ya trazando los platos, pues ya tenemos el número de platos y también vamos a necesitar B, aquí le puse mínima, pero es B máxima. Y como sacamos esta línea, pues simplemente es nada más un trazo, eh, nada más con que toque aquí esta intersección de la línea de alimentación y la pancita de este diagrama de equilibrio. Aquí justamente tenemos que sacar una línea que toque aquí y ya que llega acá, ¿no? Entonces ya sacamos nuestro valor de M mínima, que esto nos va a ayudar a sacar R mínima, ¿no? El reflujo mínimo. Entonces, pues, esto es básicamente el método McCabe. Es una introducción y espero que les haya servido de un poco, sobre todo lo que es esto, la nomenclatura y de cómo salieron estas ecuaciones, que son las que básicamente utilizamos. También está la ecuación de abajo de la columna, pero la verdad es que nunca la he utilizado, entonces pues estas son las más importantes. Y bueno, pues espero que les haya ayudado esta introducción al método de McCabe y así pueden entender mejor este método para que les ayude en sus problemas y sus exámenes. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.